¿Sabía usted que la mayor parte de las llamadas sectas religiosas son pacíficas? ¿Por qué entonces tenemos esa imagen de ellas como grupos radicales, vehementes, fanáticos? La academia habla de minorías religiosas porque secta es una expresión que las descalifica y agrede. Soy Bernardo Barranco y le invito a debatir las sectas religiosas, una nueva manera de analizarlas, aquí, en Sacro y Profano. Hablar de sectas religiosas es entrar comúnmente en el mundo de los prejuicios, las descalificaciones y el desconocimiento. La palabra secta se asocia con pequeños grupos de fanáticos religiosos, creyentes beligerantes que amenazan incluso el orden social. Las sectas religiosas tienen una connotación peyorativa y de descalificación. Se les asocia como peligrosas y potencialmente violentas. En general, ignoramos sus creencias, sus rituales, comportamientos y maneras de vivir su fe. Desconocimiento que genera dudas y contradicciones entre la población, acostumbrada a los dogmas y grandes principios religiosos predominantes durante siglos. Por ello, la academia prefiere denominarlas como minorías religiosas o nuevos movimientos religiosos. Lo cierto es que las sectas están integradas por personas con derechos plenos, cada una de ellas con fe. Desde ahí es imprescindible un tratamiento cuidadoso. Se hace necesario entenderlas y abrirse a la pluralidad y a la tolerancia imperante en la actualidad. Le invito a que observemos con otros ojos a las sectas religiosas. A las sectas se les asocia no solamente con el fanatismo, sino con una actitud antisocial, vehemencia. Es cierto que han existido grupos sectarios destructivos, pero afirmar que todas las llamadas sectas son peligrosas es una calumnia. Por lo menos yo así lo creo. En algunos países de Europa, por ejemplo, está incluso penado, hay multas a aquellos que utilicen la expresión secta con miras de descalificación de grupos religiosos. Para ayudarnos a mirar las sectas con nuevos ojos, con una nueva sensibilidad, más acordes a los tiempos actuales de diversidad cultural, de identidades, tengo el honor de presentar a la doctora Cristina Gutiérrez, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Colegio de Jalisco, y al licenciado en Comunicación Ignacio Cuevas de la Garza, asesor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cristina, Nacho, bienvenidos aquí a Sacro y Profano. Ayúdanos a entender, Cristina, cuando hablamos de secta, ¿cuál es la referencia tanto académica como la actual? Secta se remite inmediatamente a la idea de escisión. La idea de secta es el producto de una escisión entre una institución que se declara como representante de una tradición religiosa y un grupo que se escinde de esta iglesia, y entonces su formato es el de la secta. Entonces, por esta naturaleza de escisión respecto a un representante que se piensa legítimo de una tradición, vemos que el mismo término se encuentra inmediatamente cargado con el tema de quién ostenta el carácter legítimo de esa tradición o quién puede ser considerado verdadero, quién ostenta la verdad. Cuando un grupo religioso se escinde de su matriz, digamos, de su iglesia original, lo hace porque considera que esa iglesia no está representando en verdad a esa tradición. Entonces su escisión es en sí misma una acusación de no ostentación legítima de esa tradición. ¿Qué es lo que utilizó Max Weber, por ejemplo? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces vemos el término ya inmerso en esta dinámica de legitimidad y pelea por la verdad. Sin embargo, desde la perspectiva sociológica es importante distinguir que entre secta y iglesia podemos ver dos formas muy distintas de vivir en la religiosidad, con una intensidad dramáticamente distinta. Mientras que la iglesia nos está hablando de una intensidad, digamos, baja, de una institución que se siente establecida. El concepto académico que utilizó Max Weber de esta escisión
ya en sí ya está cargado de polémica, de cierta tensión. Sin embargo, a lo largo de los años, las décadas, el concepto secta se ha cargado de una perspectiva más ideológica. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que ya resulta obsoleto hablar de sectas o tener cuidado y no usar ese sentido peyorativo cuando hablamos de sectas? Que hay grupos religiosos minoritarios que son buenos, o sea, son mexicanos, o sea, tienen derechos como cualquier otros. Sí, efectivamente, creo que la explicación que nos ha dado la doctora es muy, muy precisa. Y pues sí, tal vez desde un punto de vista de estudio antropológico se puede entender que hay fenómenos que se pueden identificar como sectas, que duran un tiempo, a lo mejor después se convierte en iglesia, pues el mismo cristianismo surge como una secta del judaísmo y después se convierte ya en otra cosa. Algunas sectas no evolucionan, el lefebrismo, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, y sin embargo, bueno, pues se quedó así, no se formó una nueva iglesia. Pero yo creo que en términos sociales, en términos políticos, de convivencia, de ecumenismo, de diálogo interreligioso, el término secta hay que desecharlo porque efectivamente está muy cargado ya de cosas negativas. Se les enfatiza que son pequeños, que son fanáticos, que son violentos, que no cooperan. Entonces, yo creo que en términos sociales sí deberíamos ya dejar de usar el término secta en ese sentido, porque se estigmatiza y justifica actitudes en contra de los grupos, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí fue muy afortunada la resolución que tomó el Estado mexicano cuando se planteó la existencia jurídica de los grupos religiosos, al acuñar el concepto asociación religiosa. No se metió en problemas si es una iglesiota, si es chiquita, si es grande, porque incluso el término iglesia también es solo para dentro del cristianismo. Es decir, en las comunidades musulmanas, judíos, pues no hay iglesia, hay que hablarle así, comunidades. Entonces creo que hablar de asociaciones religiosas en términos legal, creo que fue un acierto en ese sentido, y en términos de convivencia social, pues hablar de iglesias y comunidades religiosas. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un primer acercamiento y pues, sería muy interesante conocer su punto de vista. Efectivamente, el concepto secta surge como una definición académica, Max Weber y grandes pensadores, pero después, con el paso del tiempo, ha habido un uso político, ideológico, que hoy, en tiempos de diversidad, de aperturas y de reconocimientos a muchas minorías, hace ruido el concepto secta en el ámbito religioso. Vamos a seguir con este tema. Está usted en Sacro y Profano. Sectas, una nueva manera de analizarlas. Regresamos. Estamos en Sacro y Profano, tratando de tener una nueva mirada en torno a las llamadas sectas religiosas. Porque hay muchas maneras de cómo concebirlas desde el punto de vista teológico, sociológico, político, numérico. ¿Cómo mirar, Cristina? ¿Qué criterios utilizar para decir secta o no secta? Claro, ahí vemos un uso típico de la palabra secta como bala, pero no como forma de analizar o conocer la realidad. Yo creo que hay dos criterios que son bien importantes para reconocer esta realidad de esta religiosidad emergente. Y son dos cuestiones. La primera es que hay un tipo de religiosidad que ciertamente se plantea en tensión negativa contra el mundo. Plantea que las cosas como van en el mundo no están bien. El materialismo, el sistema económico, el individualismo, la exclusión. Y eso lo plantean como punto de partida para oponerse a ello. Y al mismo tiempo, frente a ese mundo, se plantean a sí mismas como una vía de salvación o de solución a esa problemática que ven en el mundo, y se plantean a sí mismas como única vía de solución a esta cuestión. Entonces es una nueva forma de plantear las cosas, de cómo hacer las cosas frente a esa realidad en la que se ven excluidos. Y yo creo que este fundamento, digamos, de disidencia de estas formas de religiosidad muy común en las minorías, es muy importante tomarla en serio y es muy importante analizarlas en el sentido de qué nos dicen del funcionamiento de la sociedad en general. Gracias, Cristina. Si bien la sociedad reconoce a las minorías y tiene una mayor apertura a sus derechos, sus demandas, en el mundo religioso como que todavía no está muy claro. Se les sigue viendo como esto que señalaba Cristina, como grupos fanáticos, antisociales, etc.
¿Cómo afecta esta especie como de dicotomía mientras se reconocen más la minoría, no sé, étnicas, indígenas, homosexuales? Estamos frente a las minorías religiosas todavía con viejos conceptos. Sí, hay un concepto o una idea de que la identidad de una sociedad, de una nación, un país, puede estar muy vinculada a un elemento religioso. Entonces, cuando viene un elemento religioso ajeno, se ve que podría afectar. A mí me llamaba la atención muchas veces con charlas con el ejército, por ejemplo, nos preguntaban mucho en qué afectan los no católicos a la identidad de México. Entonces, creo que sí hay esa suspicacia, y en el caso nuestro mexicano, pues sí hay que reconocer que es una imbricación muy grande por historia, por cuestiones numéricas entre el catolicismo con lo mexicano, y entonces como que lo que no fuera católico podría afectar la identidad. Entonces a todas esas minorías se les designa como sectas y que podrían afectar. Y lo que hemos visto al paso del tiempo es que no. Efectivamente, la sociedad mexicana se ha enriquecido mucho con la presencia de iglesias evangélicas que tienen una convicción de deberes, de derechos muy, muy grande. Y podríamos dar ejemplos igual con las comunidades judías, musulmanas, que se van integrando al país. Entonces no hay ese temor que debiera haber para las sectas, ¿no? Y claro, son mexicanos, gente con derechos como cualquier otro, pero claro, se ponen en el ámbito de lo religioso y ahí es donde empiezan las tensiones, ¿no es cierto, Cristina? Entonces, tú en tus análisis, en tus reflexiones que haces desde Guadalajara, además agradezco mucho tu presencia aquí, ¿cómo ves esta tensión? Esta tensión que desde el ámbito de lo secular hay una aparente mayor apertura, e incluso ahí puede haber hasta guerras internas, que grupos minoritarios entre ellos mismos se atacan y se dicen sectas, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que es importante aquí pensar en que este tipo de religiosidad no se vincula a una doctrina específica. Este tipo de religiosidad disidente, militante, puede ocurrir absolutamente en cualquier iglesia y en cualquier tradición religiosa. Incluso hay una enorme variedad de grupos religiosos de muy distinto tamaño, de muy distinto alcance, de muy distinto grado de conectividad internacional que están conformando, digamos, las minorías religiosas de México. Y yo pienso que justamente por este distinto grado de conectividad, digamos, que tienen las distintas instancias religiosas, pueden traer incluso al contexto nacional sus propias experiencias en otros ámbitos culturales nacionales, en otras legislaciones, y pueden estar aquí introduciendo nuevas formas de convivencia necesarias a su propia subsistencia y a su propia, digamos, sí, convivencia política en el ámbito nacional, ¿no? Entonces yo aquí no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, que fueron los testigos de Jehová quienes introdujeron, la objeción de conciencia como una temática importante en el respeto a los derechos humanos de México. Sí, esta conectividad y esta globalidad nos obliga a repensar las cosas de otra manera, no absolutizar, digamos, nuestro entorno y decir todo lo católico es mayoritario, es la cultura predominante, ¿no es cierto? En ese sentido, en tu experiencia con CONAPRED, las leyes mexicanas, sobre todo en términos de libertad religiosa, ¿qué plantean frente a este tema de minorías, sectas, etcétera? Sí, pues afortunadamente el aparato legislativo que tenemos, tanto los instrumentos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto San José, y todos van abonando a la libertad religiosa. Tuvimos hace unos años una polémica muy encendida que se reformó el artículo 24 de la Constitución, que alguna ventaja que yo le veo es que sí, efectivamente, hablar de libertad religiosa reconoce un concepto más amplio que las simples creencias y el culto, porque la religión es algo muy importante, afecta a la ética, a las convicciones. Es interesante que se habló también de convicciones éticas ajenas a lo religioso ahí. Y por otro lado, la separación Estado-Iglesia pues también nos permite darles esa libertad, esa autonomía a los grupos religiosos para que se organicen como ellos lo consideren. Y en la ley de asociaciones religiosas y culto público pues están muy claras las obligaciones. El Estado debe tratar igual a todas las asociaciones religiosas, no importa su tamaño. Desde luego habrá algún contacto mayor pues, con las que son más grandes, pero en general la ley obliga a que el Estado mexicano, que además se define como laico, neutral,
sí debe defender la libertad religiosa de las personas. Pues es muy importante lo que planteas en el sentido de que tenemos un andamiaje legislativo que protege a las minorías religiosas, a las llamadas sectas, y también una responsabilidad del Estado. El Estado laico es responsable de un trato equitativo e igualitario a toda asociación religiosa, siempre y cuando, por supuesto, no agredan o no transgredan el orden público. Está usted en Sacro y Profano, estamos conversando sobre el cuestionamiento del concepto secta y quizá una manera diferente de entender lo que hoy llamamos minorías religiosas. Regresamos en un momento. Regresamos, Sacro y Profano analiza las sectas, una nueva manera de analizarlas, de concebirlas, de mirarlas. Y aquí, Cristina, me gustaría preguntarte, estamos ya en el último bloque, hemos analizado lo que significan, cómo la academia, cómo los medios de comunicación, los líderes de opinión, podemos contribuir a hacer menos peyorativo, no solamente en términos de sectas, sino se extiende también a otras minorías, a poder tener un plano común en sus derechos. A veces siento que a esos niveles nos falta mucho. Yo creo que hay que enfocarlas como disidencias socio-religiosas. Esto significa no verlas solamente como una religiosidad que se comporta así porque se deriva de cierta doctrina. No. Se comporta así porque corresponde a una realidad histórica y social concreta. Hay que preocuparse por conocer a qué realidad responden este tipo de religiosidad, a qué se oponen, qué proponen, cómo ellas mismas están expresando necesidades de inclusión, cómo ellas mismas están planteando como respuestas hacia negativas que perciben por parte de la sociedad mayoritaria. Entonces hay que verlas como disidencias o como heterodoxias socio-religiosas que tienen un sentido, no obstante qué tan bizarras nos parezcan en el término de sus prácticas o de sus creencias. Darles el sentido. ¿Por qué es que prenden? Porque corresponden a una realidad. Incluso aunque sean exóticas, que crean en planetas y crean en cosas raras. Los ovnis, los marcianos, los lagartoides, es decir, toda esta jerga que uno puede asomarse a ella, por ejemplo, navegando por internet, ¿no? Y que uno se da cuenta de cómo esta terminología está variando enormemente, que con mucha dificultad un teólogo reconocería en esos términos las viejas discusiones entre las diferentes religiones. Bueno, no importa qué tan bizarros nos parezcan, tiene sentido para alguien y hay que descubrir cuál es ese sentido, bajo qué contexto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, según tu experiencia, para hacer respetar este Estado laico, para respetar estas minorías religiosas? Sí, bueno, uno es que mantenga su laicidad, en el sentido correcto del término de no religioso, no antirreligioso, desde luego, sino estar preocupado por el fenómeno religioso, garantizar la libertad de asociación de las personas que creen en una cierta cosa, una doctrina. Y entonces, bueno, hay que ir viendo los nuevos tiempos que tenemos. El país y en general la sociedad occidental está diseñado para el cristianismo. ¿Por qué descansamos el domingo? Pues porque es el día del Señor. Los judíos descansaban otro día, porque ahorita en Navidad ya va a haber vacaciones, se le da dinero a todo mundo, en fin. Aguinaldo. Aguinaldo en Semana Santa, se dan igual días festivos, y bueno, todo está diseñado de acuerdo a eso. ¿Por qué no ir pensando también cómo incorporar a otros? Por ejemplo, en mi contacto con la comunidad musulmana, dicen, bueno, nosotros tenemos nuestro Ramadán y es muy exigente, entonces, bueno, el último día que es festivo podríamos dárselo a los musulmanes como un día festivo y ellos están dispuestos a trabajar el día de Navidad, por ejemplo. Entonces no se trata de darles más privilegios, sino como que ir creando una sociedad en donde todos quepan. Eso es lo importante. Muy bien, pues llegamos al último bloque de preguntas y me gustaría escuchar, pues a manera de conclusión, a manera de remate o a manera algunos puntos que ustedes crean añadir en este tema de sectas, minorías religiosas. Cristina,
¿Cómo concluyes? Pues a mí me parece que no es tanto lo sectario lo peligroso, como en todo caso hay que vigilar que no haya ninguna instancia social que permita el aislamiento de la persona. Es el aislamiento de la persona en la que en realidad es la base de cualquier explotación psicológica, laboral, sexual. Es decir, no es el carácter religioso de uno o de otro sentido lo que ocasiona estos problemas que también están detrás de la preocupación social sobre las sectas, sino más bien el aislacionismo. Yo creo que este es el núcleo que hay que combatir. Hay que combatirlo a base de información. Y esa información también nos va a permitir reconocer nuestra propia diversidad como sociedad. Y ese reconocimiento de la diversidad como sociedad nos va a permitir construir una cultura de tolerancia. Si no nos reconocemos como somos hoy, si queremos vernos a nosotros mismos como fuimos hace un siglo, creo que no estaríamos en condiciones de crear nuevos parámetros de convivencia. Entonces hay que reconocernos como somos hoy, diversos, para poder construir canales de convivencia y de pluralidad. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por venir desde Guadalajara para estar acá en Sacro y Profano. Mi querido Ignacio Covas, tus anotaciones finales. Sí, yo diría que no le debemos tener miedo a la diversidad religiosa. Nos enriquece. Ciertamente hace 200 años nuestro país surgió de una manera intolerante en el término religioso, así lo plasmó en la Constitución, en los sentimientos de la nación incluso, pero hoy 200 años después podemos estar muy confiados en que no necesitamos tener una homogeneidad religiosa. La diversidad nos enriquece, y en experiencias así muy rápido con la comunidad judía en los 60 años del aniversario del Estado de Israel, que se celebró un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Yo estuve con toda la comunidad judía ahí y otros funcionarios. Fue impresionante oír a la orquesta tocar el himno nacional mexicano y todos los judíos mexicanos orgullosos de su himno, que es el nuestro. Y los musulmanes en sus fiestas de final de Ramadán, después se ponen a partir piñatas, se van a Xochimilco, o sea, son mexicanos y están enriqueciendo, nos están dando otros puntos de vista, y creo que México pues, puede ser mejor. Y sí, lo que digo, hay que hacer una sociedad donde todo el mundo quepa, que no haya discriminación. Pues muchas gracias. Creo que estos apuntes finales plantean muy claramente lo que pretendíamos en la hipótesis del programa, y es el tratar de ver de manera menos ideológica, excluyente y con cierto desprecio a minorías religiosas. Muchas gracias por su presencia aquí en Sacro y Profano, y por supuesto, le espero la próxima semana.